Hola, ¿cómo se encuentran? Para mí es un gusto, una bendición poder compartir este tiempo con ustedes y gracias, muchísimas gracias por el privilegio que me dan para tener esta oportunidad de estar hablándoles de la palabra del Señor en este día. Y vamos a estar compartiendo un tema, un asunto que creo que es muy interesante, muy llamativo, teniendo en cuenta las vivencias que nos tocan pasar últimamente, las circunstancias muy particulares que estamos viviendo, no solamente aquí en Argentina, sino en el mundo entero. Y me refiero obviamente a esta situación de pandemia, cuarentena, todo esto que hemos enfrentado y que para lo cual no estábamos realmente preparados ni sabíamos qué iba a significar, pero de todas maneras lo estamos viviendo y para mucha gente esto significa realmente una carga emocional y espiritual muy grande. Aún para otros también obviamente implica aspectos económicos que se están sufriendo y muchos también lamentablemente les está afectando la salud. Así que hay un componente muy grande de problemas que hacen que vivamos en un mundo bastante convulsionado, un mundo dolorido, preocupado, donde en una reciente encuesta donde se le pedía a la gente que mencionara cuáles son los mayores problemas que sienten, las mayores impresiones que sienten, la gran mayoría hablaba de que se enfrentaban a un tiempo de incertidumbre, un tiempo de desesperación, un tiempo de angustia, eran esas las palabras que surgían. O sea, la verdad es que la gente habla de crisis y de una vivencia que no esperaban y realmente lo encontramos en cada lugar, en cada hogar, cada persona que se asoma por la ventana del televisor, por así decirlo, a las noticias de cada día, bueno, termina desanimado, preocupado, asustado, permanentemente se nos están dando números y curvas y estadísticas y obviamente nosotros estamos sufriendo de muchísima ansiedad y preocupación en esta época. Así que vamos a hablar justamente, basándonos allí en Lucas capítulo 12, versículos 22 en adelante, vamos a estar considerando cómo podemos vivir una vida libre de ansiedad, teniendo en cuenta aquellas cosas que la ansiedad no entiende y para las cuales Dios tiene una respuesta. Así que vamos a tratar de meditar y pensar en este tipo de cosas. Pero antes de eso me gustaría simplemente reflexionar de cómo actuamos nosotros. Nosotros no reaccionamos ante las circunstancias de manera distinta a la que reaccionaron otras personas, incluso hombres de Dios en la Escritura. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta ahí en el libro de Primero Reyes, capítulo 19, que Elías, después de tener una gran victoria, él recibió una amenaza muy fuerte de parte de la reina Jezabel, que era una mujer muy malvada, y él escuchó las amenazas y dice que él vio el peligro, así que huyó para salvar su vida y se escapó. Y a pesar de que había tenido la victoria y a pesar de que tenía las circunstancias a su favor, él estaba escapando porque dice que vio el peligro. La realidad, según la Biblia, es que no había ningún soldado frente a la puerta de Elías ahí a punto de matarlo, no estaba viniendo ningún destacamento, no había nadie que estaba haciendo nada, simplemente él escuchó amenazas y en base a lo que él escuchó, él vio el peligro, se imaginó la circunstancia y este peligro se transformó en una especie de monstruo para él, así que decidió huir. Muchas veces nosotros miramos las cosas que están pasando y obviamente son malas y pueden ser peligrosas, pero básicamente en algunas ocasiones son simplemente amenazas, no necesariamente nos van a tocar a nosotros, pero ya las damos por hechas, cuando las vemos nos preocupamos y nos ponemos ansiosos. Otro ejemplo es el apóstol Pedro. Se nos cuenta que Pedro estaba allí junto a los demás apóstoles en una barca en una noche un poquito tormentosa y el Señor Jesucristo apareció caminando sobre las aguas. Así que, bueno, esto fue toda una situación para ellos muy conmocionante. Y Pedro le dice, si tú eres realmente Señor, por favor, permitime ir hacia ti sobre las aguas. Así que Pedro sale de la barca y va caminando sobre las olas, sobre el agua, de una manera absolutamente milagrosa. Pero de repente dice que Pedro vio el viento. Vio el viento y cuando vio el viento, inmediatamente se hundió. ¿Por qué? Bueno, porque al ver el viento quitó la mirada del Señor, perdió su fe y se terminó hundiendo en su propia inseguridad. Al fin y al cabo el mar no es un lugar donde los seres humanos puedan caminar, pero milagrosamente lo estaba haciendo. Pero él vio el viento. ¿Podemos ver el viento? No. Lo que vemos son los efectos del viento, pero no el viento.
Así que cuando Pedro puso su atención en el viento, es que quitó los ojos en Jesús. Él se estaba mirando una situación que no necesariamente era un problema para él, y mucho menos en las manos del Señor y en el cuidado del Señor y en la voluntad del Señor, permitiéndole a él caminar sobre las aguas. Así que en muchas ocasiones la ansiedad llega a nuestra vida cuando actuamos de manera similar. Empezamos a observar las circunstancias como el mundo la ve y empezamos a preocuparnos y nos olvidamos que Dios tiene una percepción, una visión muy distinta de las cosas, de la que nosotros podemos tener y por supuesto de la que el mundo tiene. Así que vamos a ver estas 6 verdades divinas que la ansiedad no entiende para vivir una vida libre de ansiedad. En primer lugar, la ansiedad no entiende la prioridad divina. La ansiedad no entiende qué es lo que Dios tiene en mente por encima de todas las cosas. Dice así en Lucas capítulo 12, versículos 22 y 23 lo siguiente. El Señor Jesucristo está hablando, obviamente, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra comida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Esto lo dice Lucas 12, 22 y 23. Es interesante que él venía hablando, dijo luego a sus discípulos, por tanto, utiliza otro enlace. Él venía hablando anteriormente de un ejemplo de un hombre rico que tenía muchas posesiones y él dijo, bueno, voy a necesitar mejor lugar o lugares más amplios para guardar todo lo que tengo porque ya ni me alcanza ni siquiera para almacenar este sitio. Entonces él estaba pensando en grande, pero dice, esta noche vienen a pedirte el alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el Señor Jesucristo está hablando de estas cosas y está hablando donde ellos estaban poniendo su corazón y está hablando de a quién elegimos servir, si servir al dinero y a las cosas o poder servir al Señor. Bueno, de ese tipo de cosas él estaba confrontándoles. Así que les dice, bueno, yo les digo esto, por tanto les digo a ustedes, teniendo en cuenta este ejemplo, que no se preocupen. Cuando dice no os afanéis, está diciendo básicamente no se preocupen, está hablando de no preocuparse. Entendemos el concepto de preocupación porque lo hemos repetido muchísimas veces en diferentes lugares y seguramente ustedes lo han escuchado. Preocupación es una palabra compuesta por pre y ocupación y significa básicamente no ocuparse antes de tiempo de algo que supuestamente va a suceder. Muchas veces nosotros recibimos noticias, escuchamos cosas e inmediatamente empezamos a maquinar qué es lo que puede llegar a suceder con nosotros si tal cosa. Dice, no se preocupen, no se afanen, y dice, no se preocupen por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Y él está hablándole de aquellas cosas que ellos estaban teniendo en cuenta y que quizás sean cosas que nos producen ansiedad a nosotros hoy en día. Y la ansiedad lo que no entiende es cuál es la prioridad de Dios. Uno se preocupa por la propia vida, por el comer, por qué vamos a comer mañana, uno se preocupa por qué se va a poner mañana, qué se va a vestir mañana, uno se preocupa por su propio cuerpo, por la salud obviamente, pero esas no son cosas que preocupen a Dios. Para Dios hay cosas que son más importantes, de tal manera que Él le dice, miren, no se afanen en una forma imperativa, dice, y es un imperativo presente en el sentido permanentemente, en cada momento, dejen de preocuparse. Esto es para cada día, no se preocupen cada día. ¿Por qué? Porque Dios tiene en mente algo mucho más importante. Dice, la vida misma es más que las cosas, que la comida y el cuerpo más que el vestido. Hay cosas que Dios tiene como prioridades y obviamente la prioridad más grande para Dios somos nosotros y Él nos ha dado una vida para que la vivamos de una manera particular, una esperanza para que podamos vivir en vida eterna y también un cuerpo para que podamos servirle. Así que tanto nuestra vida como nuestro cuerpo le pertenecen al Señor y por lo tanto podemos entender que su prioridad es guardar aquello que le pertenece, así que nosotros no tenemos que preocuparnos, no tenemos que estar desesperándonos por las cosas que se desesperan otros, porque Dios tiene un control. Dice así en 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y dice claramente, echando
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué Dios tiene cuidado de nosotros? Básicamente porque nosotros somos su posesión preciosa. Así que la prioridad de Dios no radica en las cosas, la prioridad de Dios radica en nuestra propia vida y especialmente en nuestra vida eterna y en nuestro cuerpo para servirle. Así que Dios va a guardar lo que es suyo y no nos va a desproteger nunca porque somos su prioridad. Así que muchas veces nosotros estamos buscando las cosas desesperadamente, pero el apóstol Pablo decía que teniendo las cosas elementales de la vida estamos suficientes. Dice, teniendo sustento y abrigo, dice en 1 Timoteo 6:8, estamos contentos con eso. ¿Por qué? Porque la vida es más importante que la comida o que el cuerpo incluso. ¿Esto significa que tenemos que acostumbrarnos a vivir de una manera pobre o miserable o necesitada? No estamos hablando de eso. Mientras mejor podamos vivir está bien, uno tiene todo el derecho del mundo de cuidar las cosas que uno tiene, de tratar de mejorar su vida y proveer lo necesario para su familia, es correcto. Y Dios habrá de proveer. Pero esto no es la prioridad, porque Dios está pensando más allá de algo momentáneo. Yo podría tener la heladera llena, podría tener un 0 kilómetro en el garage, podría tener una cuenta muy importante en el banco, tener una casa muy, muy linda, ropa de primera calidad, pero mi corazón está muy lejos de Dios. Y mi vida, a pesar de que fuera una vida aparentemente llena de cosas, podría ser una vida absolutamente miserable, como encontramos continuamente en diferentes lugares del mundo. No importa que las personas sean ricas o famosas, uno descubre que a veces viven vidas verdaderamente miserables, a pesar de las cosas que tienen. Así que dice, miren, no se preocupen, esto es algo que tiene que ser en el día a día. No estén afanados, preocupados por las cosas, eso es una orden del Señor. No se preocupen porque tu vida es más importante. Tu vida realmente es más importante para Dios que las cosas. Las cosas van a venir y después vamos a ver un poquito lo que el Señor tiene para decirnos respecto a esto. Pero tened en cuenta esto, Dios tiene en mente tu vida y tu corazón. La prioridad para quienes estamos en el reino de Dios entonces es glorificar a Dios cumpliendo el propósito para el cual nos ha llamado. Así que la ansiedad no entiende la prioridad divina en primer lugar. En segundo lugar, la ansiedad no entiende, y acá es algo que quizás nos va a interesar a nosotros y a todos en este tiempo tan particular, la provisión divina. No entiende que Dios es un Dios que tiene una predisposición a proveer para los suyos y una manera que quizás escapa a nuestros parámetros de provisión. Nosotros creemos que si hacemos tal y cual cosa vamos a tener tanto y aquello, ¿no? Y obviamente muchas veces estamos viviendo como el resto de la humanidad vive, pero no nos damos cuenta de que hay un Dios que es el dueño de todo, absolutamente todo. Dios no solamente ha creado todas las cosas, sino es un Dios que posee todas las cosas y Dios podría tranquilamente darnos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos cuando Él lo determine. ¿Por qué Dios no nos hace a todos millonarios de así de la noche a la mañana? Bueno, porque Él sabe que algunos de nosotros, si fuéramos millonarios, lamentablemente correríamos de Él, nos escaparíamos, nos iríamos lejos. Así que Dios en muchas ocasiones nos mantiene en un lugar donde nuestro corazón se puede mantener puro. Pero a pesar de eso, Dios no deja de proveernos, porque Dios lo ha hecho una y otra vez y así lo hará también. Dice así en Lucas capítulo 12, versículo 24, Lucas 12, 24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y es una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Ahora, está hablando así de cuervos. Bueno, ¿qué implica esto de que el Señor Jesucristo mencione los cuervos? Bueno, tenemos que entender que dentro del contexto del pueblo de Israel, los cuervos eran considerados animales inmundos, eran despreciados, ¿no? Eran una abominación. De todo cuervo, según su especie, dice así en Levíticos capítulo 11, iban a ser considerados como animales despreciables. ¿Por qué? Porque eran animales carroñeros, porque tenían ciertas características particulares que hacían que para el pueblo de Israel el cuervo no fuera el mejor
pajarito para tener en cuenta. Hay muchos pajaritos lindos y el cuervo, aún en su aspecto, parece un poquito amenazante, pues así con todo negro y con su graznido, y encima anda picoteando ahí carroña, así que no eran justamente los más simpáticos. Pero dice acá, consideren los cuervos. Pensá en el animal más despreciable. ¿Qué es lo que sucede? No siembran ni ciegan. No están haciendo nada para proveerse a sí mismos. Dice, no tienen despensa ni granero. O sea, no están trabajando en el día a día. Ni siquiera están previendo para el futuro. No tienen nada. O sea, estos cuervos son seres que están dependiendo absolutamente de la mano de Dios para su provisión. Dice, no siembran, no ciegan, no tienen despensa, no tienen granero, y Dios los alimenta. Ahí en Job capítulo 38, versículo 41, dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién es el que prepara para el cuervo el alimento? La respuesta es simple, es Dios. Dios mismo, como dice el Señor Jesucristo acá, Dios los alimenta. Y hablando de la naturaleza en general, de todos los animales, el Salmo 104, versículo 27 dice, todos los animales esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. O sea que Dios es un Dios proveedor para todo tipo de animal, animal inmundo, animal simpático, animal de todo tipo. Dios provee. Y si Dios provee a los animales, la pregunta que está haciendo el Señor Jesucristo acá es bien clara. ¿Cómo no va a proveer para ustedes? Dice, porque no valen ustedes mucho más que estas aves. ¿No valemos nosotros mucho más que un cuervo? Allí dice en Salmo capítulo 34, versículo 10, los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. O sea, aún el leoncito que tiene hambre va a encontrar que Dios es el proveedor, como todo animal. El cuervo, cuando tiene hambre, va a descubrir que Dios es el proveedor también para ellos. Pero los que buscan al Señor, los hijos de Dios, no van a tener falta de ningún bien. Hay una verdad que David menciona en el Salmo 37, versículo 25, que yo podría hacer mías estas palabras, las podrías tomar y decir, bueno, esto es una realidad que he considerado en mi vida, que lo he podido contemplar. Dice así David, joven fui y he envejecido. Los años han pasado, pasaron rapidísimo, así volando. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esto no significa que no he visto personas pasar ciertas necesidades. Obviamente, hemos encontrado muchas personas pasando necesidades, pero nunca había una persona, un hijo de Dios fiel, desamparado, jamás. Dios es un Dios proveedor, aún para las personas que parecen que estuvieran en las peores situaciones o en las peores condiciones. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a alimentar a los cuervos, entonces Dios también está dispuesto a proveer para nosotros. Y este es el problema de la ansiedad. La ansiedad no entiende que hay un Dios que está por encima de todas las cosas y que en su buena voluntad puede proveer, y no descansa en ese Dios. El Salmo 23, en el versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Deberíamos repetir continuamente esta verdad, grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Si el Señor es nuestro pastor, ¿qué nos puede faltar? Sustento, abrigo, teniendo eso, estamos contentos, es suficiente. Deberíamos aprender mucho acerca del contentamiento y descansar en Dios y descansar en la buena provisión de Dios. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuál es la bendición del Señor? Básicamente la bendición del Señor es la provisión del Señor. ¿Dónde tenemos tristeza? Cuando escapamos de la bendición del Señor. Cuando nosotros sabemos que Dios nos ha provisto esto y queremos vivir a este nivel. Si pretendemos vivir de una manera que no está dentro de nuestras capacidades, nos endeudamos y nos metemos en un montón de problemas. Cuando aprendemos a vivir de acuerdo a las posibilidades que tenemos, sean pocas o sean muchas, vemos que Dios se encarga de proveer. Y el momento que aprendemos a vivir bajo la bendición de Dios, entonces vemos que esa bendición empieza a crecer y sobreabunda. Pero cuando no confiamos en Dios y nos endeudamos por causa de que estamos buscando las cosas en vez de la vida, en vez de las cosas importantes de la gloria de Dios, obviamente no entendemos que Dios puede proveernos lo que realmente necesitamos.
entonces empieza el problema. Imaginémonos, por ejemplo, un teléfono, un celular. Un teléfono nuevo hoy en día sale arriba de 100.000 pesos, algunos 80.000, otros 90.000 pesos. Es muchísimo dinero. Pero ¿qué sucede? Muchas personas salen el celular y lo quieren tener ya. Y obviamente las personas que venden celulares están dispuestos a vendernos y nos dicen, bueno, se lo voy a ofrecer en 18 cuotas. Y yo digo, bueno, las 18 cuotas de 100.000 pesos, ¿cuánto me costará? Y cuestan cuotas altísimas. Y automáticamente voy y las compro y meto mi tarjeta de crédito en una cuota que no puedo pagar. Y después se agrega otra cuota, y se agrega otra cuota, y se agrega otra cuota. Y veo que el texto de la palabra de Dios se cumple. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando yo salgo de la provisión de Dios y de la bendición de Dios, empiezo a sufrir. Si yo acepto la provisión de Dios, no voy a estar preocupado. Así que la ansiedad no entiende la provisión divina. La ansiedad no entiende tampoco el privilegio divino. Que Dios tiene un privilegio, que es algo con respecto a nuestra vida, que no nos corresponde a nosotros, es algo que les corresponde solamente a Él. ¿Cuál es ese privilegio? Vamos a ver allí en Lucas capítulo 12, versículos 25 y 26. Dice así: ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis o os preocupáis por lo demás? Bueno, acá dice alguno, bueno, está hablando de alto, de estatura. Mido 1,70 m, medir 1,75 m o medir 1,80 m, se refiere a eso seguramente. No está hablando exactamente de estatura. Es una pregunta retórica que hace el Señor Jesucristo. Es una pregunta que se responde por sí misma. Dice, ¿quién puede añadir a su estatura un codo? ¿O quién puede añadir a su estatura cierta cantidad de centímetros? No, nadie. A menos que use algún tipo de artefacto artificial o tacos o alguna cosa por el estilo, no puedo crecer más allá de la cuenta. Humanamente, físicamente, no. Pero no está hablando acá de la estatura de lo alto. Lo que está hablando es de una manera metafórica para referirse a la duración de la vida. Y cuando él está diciendo que nosotros no podemos añadir a nuestra estatura un codo, está refiriéndose a este concepto. Nosotros no podemos añadir ni siquiera un segundo a la vida que Dios ha determinado que habremos de vivir en esta tierra. ¿Cuánto tiempo tenemos por delante en la vida? No lo sabemos. ¿Cuándo nos tocará morir? Tampoco lo sabemos. Hay una sola estadística segura. De todos los números y estadísticas que escuchamos nosotros en este tiempo, hay una sola segura. De cada 100 personas que son engendradas en este mundo, lleguen a nacer físicamente o en el vientre de su madre o por un asesinato como es el aborto, lo que sea, de cada 100 personas van a morir. Muchos van a morir naturalmente, otros van a morir asesinados, ya sea en el útero, como un aborto o con algún asesinato de un criminal o lo que sea. Pero cada 100 personas que se engendran en este mundo, van a morir 100. Vamos a morir 100. La realidad es que ninguno de nosotros sabe cuál es el día de su muerte, el momento de su muerte. Ninguno de nosotros le puede poner un término exacto a sus días. ¿Cuándo moriré? Bueno, en estos tiempos justamente se cumplen exactamente 30 años cuando me senté cara a cara en una oficina con el doctor René Favaloro, un prestigiosísimo médico cardiólogo argentino, y él me miró a los ojos y me contó de que yo tenía un problema de salud muy grave y que por causa de ese problema me quedaban 2 meses de vida. A menos que yo hiciera una operación que requería hacer una operación a corazón abierto, con todas unas características muy complejas. Yo era muy joven, con mis hijos chiquitos, pero tuve que tomar una decisión de operarme y Dios de una manera maravillosa proveyó de la nada para que yo pudiera llevar adelante esa operación. Pero lo más interesante es que, aunque Él dijo que me quedaban 2 meses de vida, ya han pasado 30. O sea, Él, quizás uno de los mejores médicos que dio la Argentina, dio una opinión profesional, pero obviamente Dios tenía un propósito distinto. Yo no puedo poner una fecha a cuándo habré de morir. No sé si voy a vivir 1 año más, 6 meses más, 2 meses más, 20 años más, 30 años más. ¿Quién puede saberlo? A menos que el Señor Jesucristo venga y nos lleve con Él, todos nosotros habremos de morir un día.
Así que ¿quién puede añadir a su vida un segundo? Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Bueno, es el privilegio de Dios agregarle los años a nuestra vida que Él determina, porque Dios es el que ha determinado cuánto habremos de vivir. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39 decía: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte ni la vida nos pueden separar del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no nos puede separar la muerte del amor de Dios? Bueno, el salmista en el Salmo 39, versículo 4 decía: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Tengo que saber que soy frágil, que soy falible, que voy a morir un día. Pero la realidad es que la muerte, aunque yo soy frágil y tengo que tomar conciencia de que soy un ser mortal, no tiene poder por sobre la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios prometió en Oseas capítulo 13, versículo 14 lo siguiente: oh muerte, dice Dios, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Esto lo promete Dios. Y esto se cumple absolutamente en la obra de Cristo. Dice ahí en Hebreos capítulo 2, versículos 13 y 14, que Cristo participó de lo mismo, básicamente hacerse enteramente humano. Uno de nosotros participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y que obviamente mantenía a todos los seres humanos sujetos a él por el temor de la muerte. Así que Cristo destruyó por medio de la muerte y la resurrección al que tenía el imperio de la muerte. Así que el apóstol Pablo podía decir: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en 1 Corintios 15, 54 y 57. Y el apóstol Pedro afirmaba: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo resucitó y venció la muerte. Así que aunque yo no puedo añadir a mi estatura un codo, no tengo que tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque es el privilegio de Dios conceder largura de años a mi vida que Él determine. Y más aún, por medio de Cristo tengo esperanza en la vida eterna. Allí, mencionando un pasaje de Juan capítulo 13, versículo 1, el Charles Spurgeon, el famoso pastor, predicador, escritor, hace un comentario muy lindo. Está hablando de que Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y Spurgeon dice: aquí tenemos una hermosa descripción de la muerte de Cristo, para que pasase de este mundo al Padre, simplemente como si fueran un viaje, pasando de una tierra a la otra. Y si esta es una descripción adecuada de un pasaje tan tormentoso como el de nuestro Señor Jesús, debe describir también con la misma verdad la muerte de cualquiera de los hijos de Dios: soltar amarras, desplegar las velas, cruzar el mar estrecho, llegar al refugio eterno y habitar allí. ¿Qué corazón cristiano necesita temerle a esto? Así que la verdad es que la ansiedad no entiende el privilegio de Dios de determinar que nosotros tenemos vida eterna y tenemos esperanza, y Él pone el término a nuestra vida. Así que estemos tranquilos, porque básicamente podemos descansar en Él. Y mientras el Señor lo determine, tendremos vida. Así que, ¿puede venir algún tipo de enfermedad que nos mate? No, no nos va a matar una enfermedad. Simplemente, cuando llegue el momento de que se cumplió el propósito de Dios, nuestra vida terminará. Y en un sentido puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser cualquier cosa, pero será simplemente un pasaje de un lugar a otro, pasarse de este mundo al Padre. Pasaremos para la eternidad. Así que la ansiedad no entiende ese privilegio de Dios. Tampoco la ansiedad entiende la preferencia divina. Dice ahí en Lucas capítulo 12, versículos 27 al 29, considerad los lirios cómo crecen.
no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Y fíjense lo que dice ahí, ni estéis en ansiosa inquietud. No se preocupen. Ahora pasa del tema de la comida, el tema de la vestimenta, pasa de los animales a las plantas y viene mostrándonos que el Señor Jesucristo tiene un especial cuidado para nosotros, sus hijos, que somos muchos más especiales que su creación. Está hablando acá de plantas y habla de lirios, que es un término genérico para describir a cualquier plantita que provee flores, que produce flores. Y dice básicamente que las plantitas, las flores, pueden ser preciosas, pueden ser las más hermosas que nos imaginamos, diferentes colores y formas. Realmente todos nos gusta mirar las flores de los jardines, ¿no? Y ver qué lindas que son. Son creación de Dios. Estas flores no trabajan ni hilan, pero tienen una capacidad. Ni siquiera el hombre más poderoso de la historia de Israel, y ellos, los que estaban escuchando al Señor Jesucristo, conocían muy bien quién era Salomón. Ese hombre más poderoso jamás pudo vestirse como una flor. ¿Por qué? Porque no hay ropaje humano que se compare con la esplendidez y la belleza que aunque Dios viste las flores. Ahora es interesante. Estas flores crecen y son impactantes y son preciosas, sacamos fotos, pero pronto se marchitan, se mueren y son al fin y al cabo como para ser echadas al horno, según el Señor Jesucristo, sirven para ser quemadas, nada más, nada más. O sea que si Él está vistiendo a la hierba del campo de esa manera que mañana se seca, ¿cómo Dios no va a proveer para nosotros? Por eso le dice, hombres de poca fe. ¿Por qué no pueden ver esto? ¿Por qué están en ansiosa inquietud, preocupados por lo que vendrá mañana? Sabemos que lo que vendrá mañana puede ser difícil. De hecho, como mencioné antes, las estadísticas y las noticias y lo que dice la gente y todas las encuestas están planteando angustia, preocupación, incertidumbre. Es cierto, pueden venir problemas económicos. Pero ¿cuál es el problema? Que no podremos comprarnos un día alguna ropa nueva, algo que sale de marca, que vamos a quizás tener que achicar algún gasto. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, nos dice así en Proverbios capítulo 10. Así que nosotros no debemos ser hombres de poca fe. La falta de fe expresa una falta de confianza en el conocimiento que Dios tiene de las necesidades de sus hijos, sabiduría para saber cómo suplirlas, deseo de suplirlas o poder para suplirlas. Tan débil punto de vista acerca del Creador y Proveedor deshonra a Dios, produce ansiedad y restringe el flujo de bendiciones divinas, dice el pastor John MacArthur. Dice, básicamente es no creer que Dios conoce nuestras necesidades, que Dios sabe cómo suplir las necesidades, que Dios desea suplir las necesidades, que Dios tiene el poder para suplir las necesidades. Es un punto de vista del Creador muy pobre, muy chiquitito, muy limitado. ¿Tenemos un Dios muy grande y problemas muy chiquititos o tenemos problemas muy grandes y un Dios muy chiquitito? Todo depende de nuestro punto de vista. Así que la búsqueda de sustento y abrigo nunca debería ser la preocupación de nuestras vidas si nos enfocamos en vivir para la gloria de Dios. Hay otra cosa que la ansiedad tampoco entiende. La ansiedad no entiende la paternidad divina. No entiende que Dios es nuestro Padre, básicamente. Lucas capítulo 12, versículos 30 al 31 dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es interesante que se repite el concepto cosas, está hablando de qué cosas, la salud, las cosas materiales como la comida, el vestido, la ropa, las cosas que la gente busca. Y menciona de cosas y de gentes. Y cuando habla de gente, habla del común de las personas, como hace todo el mundo. O sea, todo el mundo va tras las cosas. Y básicamente lo que está presentando acá es que nosotros,
Cuando estamos yendo como el resto de la gente tras las cosas, es porque nos hemos olvidado que Dios es nuestro Padre. Y acá está hablando de Dios como Padre de los creyentes, que Él habrá de proveer para todas las necesidades. Dice que ellos buscan, y significa que ellos buscan intensamente, de manera diligente, desean de modo enérgico las cosas. Las cosas. Qué interesante. Ellos están tras las cosas. Pero tiene un problema la gente del mundo. El problema de ellos es que su padre es el diablo. Y ellos tienen un padre cruel. El diablo, según Juan 8:44, dice: ustedes sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y son en consecuencia hijos de ira. Ahora, ellos tienen un padre cruel. Un padre que les va a mostrar las cosas así para que ellos las deseen, las anhelen. Y van a ellos tras esa especie de zanahoria virtual, que son las cosas, y van a desear tenerlas, pero nunca las van a poder tener. Y si cuando las tienen, no van a encontrar satisfacción en esas cosas. Esto es el problema de estar bajo ese Padre. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Es cosas que los incrédulos buscan con desesperación. Y no solo lo sabe, sino que tiene recursos, tiene poder ilimitado para suplir nuestras necesidades verdaderas. Cuando nosotros entendemos que tenemos un Padre que es Dios, que se preocupa por nosotros, que realmente tiene los recursos y que al fin y al cabo es nuestro papá genuino, esto va a eliminar toda preocupación, temor y ansiedad. Pero Dios lo que está diciendo es que para que nosotros estemos en la búsqueda correcta, no debemos buscar las cosas. Dice: buscad el reino de Dios y las cosas van a venir solitas. No te preocupes por las cosas, preocúpate por Dios. Preocúpate por encontrarte en una relación genuina y estrecha con Dios. Aquel Dios que ha vencido la muerte, aquel Dios que te provee vida eterna, ese Dios que te ama, que tiene para ti lo mejor. Dice que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, y cuando buscamos el reino de Dios, las cosas serán añadidas. O sea, nuestro enfoque no está en las cosas, en la comida, la ropa, el dinero, casas, autos, cualquier posesión material, sino nuestro objetivo está en Dios, en servir al Señor, en conocer al Señor, en buscar al Señor. Y si lo estamos buscando a Él, las cosas llegarán. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y acá habla no de las cosas de la tierra que busca la gente, sino buscar el reino de Dios, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. Así que cuando yo empiezo a tener una mirada celestial de la vida, empiezan a cambiar las cosas realmente. Hay una visión completamente diferente. Y es lo que sucede con la ansiedad. La ansiedad no entiende que hay un Padre, Dios, que está dispuesto a proveernos lo que nosotros necesitamos y tiene la capacidad para hacerlo. Pero más aún, que nos va a dar las cosas, pero si nosotros buscamos en el lugar correcto. Si buscamos primeramente el reino de Dios, nos dará lo que necesitamos. Él nunca habrá de defraudarnos. Dice así en Salmo 34, lo siguiente: gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos oídos al clamor de ellos. Y dice algo interesante: muchas son las aflicciones del justo. O sea, Dios no niega que podemos pasar por momentos difíciles, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro papá, nuestro Padre. Cuando utiliza así la palabra vuestro Padre, está usando la misma palabra que se usa en el Padre Nuestro, que significa mi papá, mi Padre. Esa palabra cercana para mostrar una relación íntima con nuestro Dios. ¿Es Dios tu Padre? Si Dios es tu Padre, entonces no tenés por qué estar ansioso. Y en último lugar, la ansiedad no entiende el propósito divino. No entiende cuál es el propósito por el cual Dios quiere hacer algo, está interesado en nuestras vidas. Dice así en Lucas 12, 32 al 34, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega,
ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No entiende el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es guardarnos a nosotros como si Él fuera no solo nuestro Padre, sino también nuestro pastor. El Salmo 23 es una figura preciosa de ello. Por eso Él dice, no temáis, manada pequeña. No te preocupes, no entres en este estado de angustia y desesperación que el resto de la gente, porque vos sos parte de una manada que como si fuera una manada chiquitita, a la cual el pastor conoce a cada oveja por su nombre y conoce cada detalle de la oveja. Es especial cada ovejita. Y Dios nos está cuidando a nosotros de manera especial. Y dice, a vuestro Padre le ha gustado, ha sido su voluntad darlos el reino. Romanos capítulo 14 y 17 dice que todas las riquezas del reino de justicia, paz y gozo nos pertenecen. ¿Por qué? Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, según Romanos 8, 17. Por lo tanto, Él nos dará todas las cosas. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Dice Romanos 8, 32. Así que si Dios nos ha dado libremente todas las gloriosas riquezas de su reino, ¿cómo no nos dará con más gusto lo que nosotros necesitamos para la vida cotidiana y para poder vivir honrándole a Él? La ansiedad no entiende que Dios tiene un propósito para nosotros. Y nos preocupamos porque decimos, ¿y ahora qué pasará? No va a pasar nada que esté dentro del plan de Dios. Así que podemos descansar en Él. Dice Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Repite el concepto de Lucas 12:34, donde está tu tesoro estará tu corazón. Vivimos preocupados, vendrán ladrones, vendrá la necesidad, vendrán los problemas. Nos olvidamos de que hay una promesa de parte de Dios para quienes confiamos en Él. Así que la gran pregunta es, ¿has confiado en Cristo? ¿Confías en Cristo? ¿Podés creer en Él? ¿Te das cuenta que Cristo murió para que tengas paz y vida eterna? Porque Cristo ocupó tu lugar en una cruz, pagó por tus pecados, para que Dios se transforme en tu Padre. Y si Dios es tu Padre, podés tener esperanza y vencer la ansiedad y vivir por sobre el nivel de la ansiedad que vive este mundo. Yo sé que todos nosotros pasamos circunstancias adversas, pero también sé que hay un Dios verdadero que nunca falla a quienes confían en Él. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Deposita tu confianza en Él, porque Dios, verdaderamente Dios, que no es humano, no te va a defraudar. Muchas gracias por este tiempo que me han dado la oportunidad de compartir este privilegio con ustedes. Dios les bendiga mucho. Y para lo que necesiten, aquí estoy para servirles. Dios les bendiga. Gracias. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo existente